Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Oremos. Padre, te bendecimos esta tarde y estamos contentos, Señor, de reunirnos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con aquellos que también han puesto sus esperanzas en Jesucristo para reconciliarnos contigo eternamente. Padre, permite que este pasaje que escribió Pablo a Timoteo sea una realidad en esta mañana, que tu palabra nos enseñe, que también nos reprenda, nos exhorte y que nos instruya en justicia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Toda la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para reprender, para corregir, enseñar y para instruir en justicia. Pablo hizo este énfasis con estas 4 paras, es decir, tiene el objeto de enseñar, tiene la finalidad de reprender, tiene la finalidad de corregir y tiene la finalidad de instruir en justicia. Hago tanto énfasis en esta instrucción que le dio Pablo a Timoteo, porque el pasaje que vamos a utilizar para este mensaje pareciera que no nos puede dar estas 4 cosas. Pareciera que es como una receta médica, como un procedimiento médico, pero la realidad es que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para estas 4 cosas. Entonces, tengamos confianza en que el pasaje que voy a leer ahorita también cubre este requisito y es útil para estas 4 cosas. El pasaje al que me refiero está en Levítico, capítulo 13. Y permítame leerlo. Lo voy a leer rápido para que no nos tome tiempo porque es un capítulo largo. Dice así: leyes sobre enfermedades cutáneas, Levítico 13, y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, que se asemeja un poco más al lenguaje cotidiano que usamos. Dice: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se le llevará al sacerdote Aarón o a alguno de sus descendientes, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel, ni el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días y al 7º día la examinará de nuevo. Si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose por la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Cumplidos los 7 días, el sacerdote le examinará otra vez, y si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No era más que una erupción, así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación, la persona enferma tendrá que volver a presentarse ante él. El sacerdote la examinará y si la erupción se ha extendido sobre la piel, declarará impura a esa persona, pues se trata de una enfermedad infecciosa. Cuando una persona tenga una infección en la piel, deberá ser llevada ante el sacerdote, quien la examinará. Si ocurre que la inflamación y el vello se han puesto blancos y se ve la carne viva, se trata de una infección crónica. El sacerdote declarará impura a tal persona, pero no hará falta aislarla otra vez, porque ya se sabe que es impura. Si la infección se ha extendido sobre la piel de tal manera que, hasta donde el sacerdote pueda ver, cubre toda la piel de la persona enferma, entonces el sacerdote la examinará.
Si ve que la infección le cubre todo el cuerpo, la declarará pura. Esa persona es pura porque todo el cuerpo se le ha puesto blanco, pero será impura en el momento en que le aparezca una llaga ulcerosa. Cuando el sacerdote examine la carne viva, declarará impura a esa persona. La carne viva es impura, pues se trata de una enfermedad infecciosa. Pero si la llaga ulcerosa se le pone blanca, la persona enferma deberá ir al sacerdote para que la examine. Si la llaga se le ha puesto blanca, el sacerdote declarará pura a esa persona y en efecto lo será. No lo voy a leer todo, hermano, porque lo que sigue es otra ley acerca de los abscesos en la piel. Y lo que sigue, los siguientes 2 párrafos, son otras leyes que da el libro de Levítico sobre las quemaduras en la piel. Y después vienen 2 párrafos que hablan sobre enfermedades sobre el cuero cabelludo y sobre la barba. Y después viene un párrafo sobre afecciones cutáneas benignas. Y después vienen leyes sobre la calvicie, y ahí no me quiero meter en un terreno peligroso que alguien se sienta ofendido. Después vienen leyes sobre las infecciones, y después en este mismo capítulo habla sobre las leyes del moho que puede estar atacando a las ropas de las personas. Entonces, no voy a leer todos estos hasta el versículo 59, porque son instrucciones similares que Dios le da a su pueblo sobre cómo diagnosticar, tratar enfermedades de la piel. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y en esta mañana el libro de Levítico nos va a dar esto, nos va a enseñar, nos va a reprender, nos va a corregir y nos va a instruir en justicia. Pero antes de ver cómo lo va a hacer, vamos a hablar un poquito acerca de este libro del que les estoy haciendo esta lectura. El libro de Levítico, pudiéramos pensar que se trata de un listado de normas, un código de conducta con muchas leyes, pero realmente, si lo vemos de una manera más general, es una manera de manifestarle a Dios a su pueblo que Él es un Dios santo y perfecto. Esa es la intención no solamente del libro de Levítico, sino de toda la ley, manifestar que nuestro Dios es un Dios perfecto y santo, y que nosotros de muchas maneras podemos ofender esa santidad y podemos quebrantar esa perfección que Él ha establecido en su reino. Entonces, ojalá pudiéramos cambiar un poco nuestra visión de lo que es la ley, de lo que nos relata el libro de Levítico. No solamente, si esto pasa hay que hacer esto, hay que evitar aquello y hay que evitar lo otro. No, es una manera de hablarnos acerca de la santidad y la perfección de Dios. No es meramente un código de conducta. Y en este libro de Levítico, los primeros 7 capítulos describen cómo son los tiempos y las formas para presentarle a Dios sacrificios. Dios establecía que cuando transgredíamos la perfección de Dios, cuando ofendíamos la perfección de Dios, Dios dio un recurso fabuloso ante un problema gravísimo. El problema gravísimo es que al ofender la perfección de Dios, nosotros la consecuencia era la muerte inmediata del agresor, del ofensor. Pero Dios estableció un recurso fabuloso que era la transferencia de la culpa. Es decir, que si yo experimentaba genuino arrepentimiento de mi falta, y este era un requisito muy importante y sigue siendo un requisito muy importante, que si yo experimentaba arrepentimiento genuino de esa falla, entonces de manera simbólica podía transferir la culpa a un inocente, que en este caso podía ser un animal, una paloma, un ave, o si yo no tenía suficientes recursos, una cantidad de harina, y ofrecerlo como un sacrificio a Dios. Había varios tipos de sacrificios, pero los primeros 7 capítulos hablan de la metodología de presentar sacrificios a Dios. Los capítulos del 8 a 10 establecen instrucciones específicas para los sacerdotes, para los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, sobre cómo llevar a cabo estos sacrificios.
Recordemos que en el Antiguo Testamento hay dos figuras principales de autoridad. El sacerdote, que se menciona aquí en Levítico, que es un representante de los hombres ante Dios. Y la otra figura de autoridad que hay en el Antiguo Testamento es el profeta, que es un representante de Dios ante los hombres. Entonces las instrucciones que se dan en Levítico son específicas para los sacerdotes. Y después, en los capítulos del 11 al 15, en el libro de Levítico, se describe la importancia y los procedimientos para las cosas que son inmundas, las cosas que no son puras, las cosas que alteran la perfección de Dios. Y es en medio de esta narrativa de que estos 5 pasajes que encontramos este capítulo que habla acerca y específicamente de las enfermedades de la piel. Entonces, estamos aquí en el libro de Levítico, Dios dando una instrucción específica sobre qué debe hacer el pueblo y el sacerdote cuando existe la sospecha de una enfermedad en la piel. Trátese de una llaga, de lepra, de quemadura, de sarpullido, cualquier enfermedad de la piel que habían conocido en ese tiempo, la menciona este capítulo. Ahora, es interesante que el libro de Levítico más o menos sigue la progresión que vimos en el pasaje de 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia. Más o menos el libro de Levítico comienza planteando la perfecta santidad de Dios, enseña cuál es la perfecta santidad de Dios. El libro de Levítico más adelante identifica cuál es la ofensa y cómo esta ofensa debe guiar al arrepentimiento, que es lo que básicamente es reprender a la persona, ¿verdad? El libro de Levítico avanza y después describe al culpable, quién es el culpable y cuál es el recurso que tiene para transferir su culpa al inocente, al sacrificio, a quien va a presentar el sacrificio, es decir, la corrección, cómo se corrige el problema. Y finalmente el libro de Levítico instruye sobre cómo restituir la relación con Dios y cómo podemos buscar la santidad, es decir, cómo podemos buscar la justicia de Dios. Nos instruye en justicia. Es curioso que hay esta misma progresión, que la palabra de Dios, tal y como Pablo le dice a Timoteo para qué es útil, también vemos esa misma utilidad en el libro de Levítico, porque estamos hablando de la misma palabra. Pero específicamente en el capítulo 13 de Levítico hay algunas cosas que, sin irnos al detalle sobre que si la llaga estaba blanca o que si era roja o que si estaba todo el cuerpo blanco o que si el lunar estaba en el centro de la cabeza, sin ver todos esos detalles, hay algunas cosas importantes que podemos aprender de este capítulo 13 de Levítico, de manera que nos enseñe, nos reprenda, nos corrija y nos instruya en justicia. Bueno, la primera cosa es que podemos aprender de aquí es que toda la escritura inspirada por Dios tiene una aplicación práctica. En algún tiempo, el matemático Albert Einstein estableció una fórmula que establecía cómo la luz se convierte en energía, cómo de los rayos de luz podíamos extraer energía aprovechable, pero era solamente una fórmula matemática. Fueron otras personas, entre ellos el tío abuelo de nuestro hermano Millikan, no sé si sea su tío abuelo, pero se apellidaba Millikan. Él descubrió que esto era completamente aplicable y que podíamos tener dispositivos hechos por el hombre que tomaran la luz de alguna fuente, el sol por ejemplo, y la convirtieran en un voltaje eléctrico. Es decir, que esa fórmula que Einstein, a lo mejor en un sueño o no sé, de alguna manera dedujo que esa fórmula matemática, pero Millikan encontró la aplicación.
para algo que fuera útil para nuestra vida diaria. De la misma manera, toda la Escritura inspirada por Dios es útil de manera práctica. Es decir, no hay nada en este libro que sea meramente un concepto abstracto o que sea un concepto teórico. Todo tiene cabida en una aplicación, no en la vida de un profeta hace 1800 años, sino en mi vida. En tu vida tiene una aplicación práctica. Y podemos ver que este capítulo de Levítico es una aplicación enteramente práctica de la sabiduría de Dios para traer un beneficio a la salud de su pueblo. Demuestra que Dios quiere aplicar su sabiduría para traer bendición y beneficios a todos los aspectos de nuestra vida. Y utiliza como ejemplo aquí la salud y específicamente la salud de la piel. En el libro de Levítico y en el libro de Números y en toda la ley vemos muchísimas instrucciones relativas a la alimentación, a cómo tratar con animales, con insectos, con cadáveres, con el nacimiento de los bebés, con la vida familiar, con la economía, con la vida social, con la política, con la sexualidad. Todo y cada aspecto de la vida humana está descrito, indicado y guiado por la palabra de Dios. Tenemos que tener eso muy en claro, y no solamente para el tiempo, para Israel en este tiempo, sino para nosotros el día de hoy. Ese es un mensaje muy importante, que la Biblia, la Escritura inspirada por Dios, tiene una aplicación práctica el día de hoy para mí. Y ese es quizá uno de los problemas principales que hay en el mundo, que esto no se cree que tenga una aplicación práctica. Si nosotros vemos el pasaje de 2 de Timoteo 3:16, vemos que sí, probablemente todo el mundo cree que la Escritura es útil para enseñar, y desafortunadamente ahí está el énfasis que se hace exageradamente hoy en día, que la palabra de Dios es para enseñar. Y quizás nosotros como iglesia hemos hecho mucho énfasis en que la palabra de Dios es para enseñar, pero quizás no hemos hecho un énfasis en lo demás, en utilizar la palabra de Dios para reprender al que está en infracción a la palabra de Dios. Ahí como que ya es terreno más delicado. No. Yo sí enseño la palabra, pero no la quiero utilizar para reprender. Eso es serio, porque cuando hablas de reprender estás hablando de amonestar a otra persona. Y luego también para corregir. La palabra de Dios es útil para corregir, pero a veces decimos, no, yo la enseño, pero no te quiero corregir, porque corregirte es un proceso de conflicto. Me voy a poner en un conflicto contigo si te quiero corregir en base a lo que dice la palabra. Pero esa es una utilidad que no estamos aprovechando de la palabra. Y finalmente, instruir en justicia. Entonces, hermanos, hoy en el presente estamos haciendo un énfasis en enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñar, y es bueno que la enseñemos. Pero como pastores hemos pensado que quizá no hemos hecho el énfasis correcto en reprender, corregir e instruir en justicia, que es otra parte de la utilidad de la palabra que quizá no estamos llevando a cabo a plenitud ni aprovechando sus beneficios. Ahora, al pensar en que la palabra tiene una aplicación práctica, y hemos visto que en Levítico una aplicación práctica de la palabra de Dios muy específica, porque había instrucciones muy específicas. Decía, presenta al enfermo ante el sacerdote va a hacer una evaluación visual, va a verificar ciertos criterios, y si él lo determina, pues te va a aislar 7 días, te va a mandar a cuarentena 7 días, y después de eso va a hacer otra inspección de la herida de la piel. Es muy práctico lo que dice Levítico en este capítulo 13. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, bueno,
y esta aplicación de la sabiduría de Dios tuvo un impacto benéfico para el pueblo de Israel. Todas estas instrucciones tan detalladas realmente tuvieron un impacto positivo en la salud del pueblo de Israel. Bueno, podemos ver en la escritura misma que el pueblo de Israel tenía una sobresaliente tasa de natalidad, tenía una sobresaliente tasa de fertilidad. Lo vemos que en Egipto ese fue el principal problema, que aumentó tanto la población de los hebreos que se empezaron a preocupar los egipcios de esta situación. Otra cosa que podemos ver, no quiero ir ahorita a los pasajes que respaldan esto para no extenderme mucho, pero otro beneficio que podemos ver es que Israel, no teniendo un ejército formalmente, pudo conquistar tierras que eran muy codiciadas y muy protegidas por sus pobladores. Entonces, si nos preguntamos, ¿tuvo efecto? ¿Tuvo impacto todas estas instrucciones de salud? Sí lo tuvo, porque era un pueblo fuerte, era un pueblo con buena salud, era un pueblo que conquistó tierras que se pensaban inconquistables. Y en tercer lugar, tuvieron administradores y gobernantes sobresalientes. Quizá pensemos, sí, tenían muy buena salud física, pero también tenían muy buena salud intelectual y emocional, porque muchos de los personajes bíblicos fueron sobresalientes en cuanto a su nivel de inteligencia, de sagacidad, sus capacidades de administración. Podemos ver a José, Moisés, Daniel, muchas personas, ¿verdad? Nehemías, que fueron favorecidos por Dios porque había preparado a su pueblo mediante una serie de leyes e instrucciones que producían un beneficio a toda la comunidad, a todo el pueblo de Israel. Entonces, por eso podemos asegurar que si la palabra de Dios es práctica para mi beneficio hoy en día. No para experimentar, sino porque hay un beneficio comprobado, porque es práctica. Y es importante que valoremos que la palabra es práctica en cada aspecto de mi vida. Es práctica en el aspecto de definir lo que Dios quiere para la sexualidad de la raza humana, porque hoy en día se quiere descartar esa parte por completo, ¿verdad? Se quieren arrancar estas páginas donde Dios describe cuál es la sexualidad del hombre, cómo debe ser, cómo la diseñó Él. Por eso decimos que es práctica. Y no solamente es práctica y benéfica para situaciones pasajeras como la salud o la fertilidad o la natalidad, sino también es práctica para la mayor necesidad que tiene el ser humano, que es de reconciliarse con su Creador. La solución que Dios ha dado para ese problema, para ese distanciamiento entre Dios y el hombre, es muy práctico. Es muy práctico porque sigue habiendo una tremenda culpa en el hombre por su pecado, pero Dios sigue proveyendo este recurso práctico que es la transferencia de la culpa en un inocente. Y este inocente es Jesucristo. Y la Biblia sigue siendo práctica al presentarnos una solución práctica a este problema de la separación eterna de Dios, de la enemistad eterna de Dios. Tener acceso a la salvación eterna mediante el sacrificio práctico de Jesucristo. El sacrificio de Cristo no solamente fue un sacrificio espiritual, fue un sacrificio real, práctico, que Jesucristo lo vivió en carne y en su piel misma. En segundo lugar, podemos ver en este pasaje de Levítico capítulo 13 que Dios está muy interesado en nuestras necesidades. No solamente provee formas prácticas en su palabra de guiarnos, de enseñarnos, de instruirnos, sino que también se interesa en todas las necesidades que tenemos. Y hermanos, casi en el 90% de los sermones que usted escuche, este punto va a estar: que Dios se interesa en tu necesidad y Dios se interesa en mi necesidad. Porque es algo que hay que recalcar completamente, porque
el ser humano en su estado caído tiende a pensar que no, Dios no se interesa en mi necesidad. Dios me ha abandonado en mi necesidad. A Dios le interesan solamente tal tipo de persona, pero yo no. Por eso es importante repetir esto: Dios se interesa por nuestra necesidad. Este pasaje describe la preocupación de Dios por el diagnóstico de los males cutáneos del pueblo de Israel. Dios quería que su pueblo fuera sano. Dios quería resolver esa necesidad que había. La manera en la que vivía el pueblo de Israel en ese tiempo era muy dura, muy difícil. No estaban protegidos por una vivienda con muros gruesos. Vivían en tiendas, se desplazaban muchos días, estaban expuestos al sol, a la tierra. A veces pasaban semanas sin que tuvieran agua para bañarse. Entonces era crítico que estuvieran al pendiente de las enfermedades de la piel. Dios se interesó por esa necesidad y estableció un procedimiento muy minucioso para asegurarse que no hubiera una epidemia de alguna enfermedad, que no estuvieran aquejados por una enfermedad severa. Dios quería que no hubiera una epidemia que causara muchos muertos entre el pueblo de Israel. Sin embargo, este no era el objetivo final de Él, sino más bien manifestar que Dios se interesaba, Dios cuidaba del hombre. Dios quería seguir manifestando su cuidado hasta que pudiera manifestar la solución completa al problema del hombre. Quizá tengamos un problema hoy en día que confundimos deseos con necesidades. Por eso decimos, a Dios no le importan mis necesidades. Probablemente lo que no le importe sean tus deseos, pero tus necesidades, Dios sí las conoce y Dios quiere ayudarte en esas necesidades. Pero si tú conviertes un deseo en una necesidad, entonces sí puedes ser que digas, Dios no está atento a esta necesidad mía. Pero es importante que podamos diferenciar de una necesidad de un deseo. En tercer lugar, este pasaje hace un énfasis, el capítulo 13 de Levítico hace un énfasis importante en examinar nuestra vida. Miren, quiero utilizar una herramienta aquí, un recurso gráfico que se llama una nube de palabras. Tal vez los jóvenes sí saben que es una nube de palabras, pero a lo mejor los adultos estaban como yo, que no sabía lo que era una nube de palabras. Bueno, la nube de palabras es una herramienta para analizar un texto, y esta herramienta hace lo siguiente: es una herramienta que utilizas en una computadora. Lo que hice yo es que el capítulo 13 de Levítico lo alimenté en esta herramienta, y esta herramienta clasificó todas las palabras y luego las clasificó de acuerdo a la repetición de la palabra. Y este programita dijo, esta palabra se repite 32 veces, y esta 25 veces, y esta 15 veces. Y al final lo que produce esta herramienta es un gráfico en donde la palabra que se repite más veces la presenta con la letra más grande. Y así sucesivamente, la palabra que aparece menos la va a poner en una letra muy, muy, muy pequeñita. De manera que la nube de palabras del capítulo 13 de Levítico nos da esta imagen. ¿Qué significa aquí? Que la palabra que más se repite en el capítulo 13 de Levítico es la palabra piel, porque ustedes la están viendo aquí con el tamaño de letra más grande. Y es lógico, porque este capítulo habla de enfermedades en la piel. También se repite mucho la palabra persona, la palabra enfermo, la palabra deberá, la palabra mancha, porque también está hablando de manchas en la piel. Pero fíjense que el verbo que más se repite, y se repite 26 veces, es examinar. El énfasis de este capítulo en cuanto a la acción
es en examinar la piel, es en examinar al enfermo, es en que el sacerdote, el que estaba facultado por Dios para hacer una evaluación y aplicar el criterio de Dios, examinara a la persona. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas importantes de este pasaje, que Dios nos dice que es muy importante para que Él pueda atender mi necesidad y Él pueda demostrar que se interesa en mí, que yo esté dispuesto a que Él examine mi vida. Dice que el sacerdote examinará la piel. Eso se repite 26 veces. Y después que si ya sanó, pues bueno, lo va a volver a examinar. Pero eso es algo que quiso dejar Dios como una enseñanza en este pasaje. Porque ocurre lo mismo con mi vida el día de hoy. Cada situación, cada sentimiento, cada conflicto, cada disyuntiva, cada oportunidad, cada experiencia tenemos que evaluarla y examinarla a la luz de la guía que Dios nos da en su palabra. Eso es lo que quería Levítico 13, que examina la situación, en este caso la enfermedad de la piel, a la luz del criterio que yo te doy en mi palabra. Y el mensaje para esta mañana es, hermano, sigue examinando tu vida. No creas que porque ya eres un creyente reconciliado, un creyente nacido de nuevo, ya pasó esa etapa de examinar tu vida. Porque Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, capítulo 3, versículo 2, le dice Pablo a los tesalonicenses: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Pablo hacía un énfasis en que la fe de una persona tenía que ser confirmada, y si algo había que confirmar por ahí, que rectificar, que había que haber exhortación, que es más o menos lo mismo que le dijo a Timoteo. La fe y la expresión de la fe, que es la santidad, debe ser examinada a profundidad. Y hermanos, nosotros estamos acostumbrados a examinar nuestra fe a la luz de cosas exteriores. A veces cuando hacemos un llamado a examinar mi fe, pensamos: es que casi no he ido a la iglesia, casi no he orado, casi no he utilizado mi don espiritual que Dios me dio. No he sido fiel como administrador de Dios. Pensamos que esa es la base del examen que tenemos que hacer sobre nuestra conducta como cristianos. Pero lo que podemos ver en la Escritura es que Dios nos llama a un examen mucho más profundo de nuestras intenciones y de nuestras convicciones, aún como creyentes. Porque a veces pensamos: no, ese examen es para el que no es creyente, para que examine su vida y reconozca que hay pecado y que reconozca que necesita a Jesucristo como Salvador. Pero este examen también es para nosotros, hermano. También es para el creyente de 1 mes o de 10 años, porque el pecado es engañoso y todavía seguimos viviendo en un cuerpo que tiende a tomar decisiones equivocadas que ofenden a Dios. Es importante que, así como es repetitivo en el Levítico 13 el examen de nuestra vida, nosotros también examinemos nuestra propia vida y permitámosle acceso a alguien para que examine nuestra vida, porque a veces nosotros no somos buenos jueces de nosotros mismos. Nosotros tendemos a ser indulgentes con nosotros mismos. Si estamos haciendo algo mal, algo que ofende a Dios, decimos: yo creo que Dios me lo va a perdonar porque he hecho algunas cosas buenas para la iglesia y para Dios. Y si estamos en pecado, tendemos a pensar: yo creo que Dios no me lo va a tomar en cuenta porque realmente hubo una época en la que fui muy fiel y apoyé mucho la causa de la iglesia y fui muy obediente, y yo creo que Dios me va a tomar eso en cuenta para que este pecado no lo ofenda tanto. Tendemos a pensar así. Por eso, hermanos, necesitamos darle acceso a alguien más para que examine mi vida.
Por eso el que tenía un problema en la piel tenía que ir ante el sacerdote. Y no me estoy refiriendo aquí exclusivamente a los pastores. Tienes que permitir que alguien más te examine para darte una evaluación objetiva con base a la palabra de Dios. No la opinión de la persona, sino lo que dice la palabra de Dios. Pienso que ese es el llamado central, hermanos, de este pasaje. Que seamos dóciles y que permitamos que la palabra de Dios nos examine. Porque si no, se va a quedar meramente en enseñarnos, ¿no? Y dice la Biblia que el conocimiento envanece. Pero si queremos que la palabra nos reprenda, nos corrija y nos instruya en justicia, tenemos que permitir que la palabra nos examine y nos guíe a un arrepentimiento. Que solamente cuando hay este arrepentimiento puede haber corrección y reprensión. El hecho de que disfrutamos ya de una relación continua con nuestro Dios no significa que esta etapa de examen quedó atrás, quedó en el pasado, que ya estamos aprobados en todo. Sí, estamos aprobados con respecto a la salvación y a la reconciliación. Dios nos va a presentar puros y santos delante del Señor, pero en esta vida Él nos demanda santidad, porque somos representantes de Él, y la mejor manera en la que podemos representar a Dios es con una vida de santidad. Finalmente, hermanos, la cuarta cosa que vemos en este pasaje es que el método actual que Dios utiliza es incomprensible. Todas estas instrucciones que vemos en Levítico 13, estas instrucciones de asepsia, de aislamiento, de cuarentena, de manejo de la enfermedad, de la contención de la enfermedad, de lavado, de quemar la ropa, todo eso, ahorita nos suenan perfectamente lógicas, perfectamente normales, pero hace 3,500 años estas instrucciones parecían descabelladas, no tenían sentido. Decía el que iba a consultar con el sacerdote una llaga y lo mandaba a encerrarse 7 días. ¿Por qué? Si tengo trabajo. ¿Por qué me voy a encerrar 7 días si tengo que alimentar a mi familia? Tengo que proteger a mi familia. ¿Cómo es que me manda 7 días a encerrarme? Era incomprensible en aquel momento la manera, el método de Dios para tratar con un asunto. Y hermano, hoy no es diferente. Hoy sigue resultando incomprensible la manera en la que Dios trata con nosotros, especialmente cuando Él está hablando ya de reprender y exhortarnos, es decir, cuando está aplicando una disciplina para nuestra vida. El concepto de la disciplina de Dios es complicado porque a veces pasa con nuestros hijos. Voy a usar este ejemplo. Con nuestros hijos generalmente aplicamos una disciplina absoluta. Es decir, si te disciplino, tiene que ver con todos los aspectos de tu persona. Es decir, si estás castigado, estás castigado todo, confinado a un lugar y está limitada tu libertad. Pero en el caso de Dios, Dios puede aplicar una disciplina a un área de mi vida, pero a otra no. Y eso nos hace a veces difícil de entender si estamos siendo disciplinados o no. Hay mucha confusión sobre si una situación es disciplina de Dios o si es simplemente consecuencia de una mala decisión mía. O a veces hay mucha confusión de que si la disciplina es directa de Dios o es consecuencia de la decisión de una persona que ni siquiera conozco. Así de complejo es este asunto de la disciplina, pero lo importante es que no debemos sentirnos mal porque no lo comprendamos. Precisamente para eso debemos tener fe en un Dios que nos dice, como el escritor de Hebreos dice, Hebreos 12:10 dice, nueva versión internacional dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo
como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La disciplina del Señor no la entendemos en el momento, así como nuestro hijo no entiende por qué lo privamos de algunas cosas o por qué recibió esos varazos, no lo entiende. Y el pueblo de Israel no entendía por qué las enfermedades de la piel no simplemente se las cubrían con barro o se vendaban y ya, ¿verdad? Era más práctico eso, era más fácil, pero era incomprensible por qué estableció un método tan complejo de 7 días aislado, otra inspección, 7 días aislado, otra inspección, y mientras se quemaban las ropas. El método que Dios utiliza específicamente para la disciplina en tu vida no lo vas a entender en el presente. Nos queda más bien someternos, y dice el versículo 12 y 13 de Hebreos 12: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Toda la escritura de Dios es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Hermano, ojalá hoy tengas un poquito más de luz en el sentido de que la palabra de Dios no solamente es un libro de estudio, no solamente hemos dicho que es un manual, pero no está limitada a ser un manual. La palabra de Dios establece herramientas no solamente para aprender, sino también establece mecanismos prácticos, pero también espirituales, con la guía del Espíritu Santo, para reprenderme cuando estoy haciendo mal, para reprenderme cuando no estoy caminando en la voluntad de Dios para mi vida. Contiene los mecanismos para corregirme, guiado por un arrepentimiento genuino, y contiene lo necesario para instruir mi vida en justicia. Ojalá podamos ver así la palabra, que no solamente es algo que de la palabra se establece una serie de clases a las que tengo que asistir, sino que la pueda ver como una expresión del cuidado de Dios para mi vida. Y ese cuidado, como todo cuidado, como un cuidado médico, como el cuidado que le da el padre al hijo, a veces requiere de cosas difíciles, cosas duras. Que podamos conservar nuestra fe en medio de ese tratamiento que es a veces incomprensible de parte de Dios.